Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, sí, doctora, se escucha. Bien, bueno, vamos a empezar la clase de hoy. El tema que me han asignado es la unidad 7, puntos 1, 2 y 3, que es aceptación de la herencia y renuncia. La renuncia lo van a ver en el día de mañana. Yo tengo para dar hoy derecho de opción y aceptación. Es un tema árido y detallado, pero bueno, voy a tratar de ser lo más clara posible. Interrúmpanme, háblenme para saber que están del otro lado. Como ustedes ya han ido viendo en el curso de todas las clases que ya han tenido de sucesiones, la transmisión de la herencia de la persona que fallece a la persona llamada a suceder, tanto en la sucesión intestada o la testamentaria, opera ipso iure por el hecho de la muerte. La muerte puede ser real o presunta, pero la adquisición y la transmisión de derechos se produce a partir de ese hecho, que es un hecho natural, la muerte, que produce la modificación de la situación jurídica de los bienes de una persona. Desde el momento de la muerte, los herederos tienen todos los derechos y acciones que tenía el causante de manera indivisa y continúan en la posesión de aquello que él era autor o era poseedor. Es decir, hay una ficción jurídica por la cual se considera que desde el mismo momento de la muerte se transmite la universalidad de los bienes a los herederos. Tenemos que volver un poquito para atrás y pensar en lo que dice el artículo 2277 del Código Civil, que es un artículo fundamental y que establece, o sea, es el primer artículo del libro quinto de sucesiones. A partir de allí se desprenden tres principios fundamentales para la interpretación y aplicación del derecho hereditario. Es decir, esto se tiene que tener en cuenta en cualquier situación de todas las demás situaciones que han visto hasta ahora y las que van a ver en el futuro. Entonces, esto seguramente es un poco una reiteración de lo que ustedes ya han visto, pero no vale, no está de más refrescar un poquito, ¿no? El momento de la apertura y la transmisión de los derechos hereditarios es la muerte. Este es el primer principio que se derivaría del artículo 2277. El segundo principio es que la transmisión de la herencia ocurre en ese mismo momento, aun cuando los herederos o legatarios no sepan de la muerte del causante. Por eso les decía que se trata de una ficción jurídica, porque realmente si la transmisión ocurre aun cuando no sepamos del fallecimiento, es algo que establece la ley, pero que no se desprende de la lógica, sino de una ficción jurídica. Y la transmisión se produce de pleno derecho en el mismo instante de la muerte. Es decir, que en ese mismo derecho los herederos adquieren la propiedad de la herencia aun cuando fueran incapaces o ignorasen que son beneficiarios en esta sucesión. Es decir, son tres principios que se derivan del 2277 y que deben tenerse en cuenta para la interpretación de todos los demás artículos. Esta adquisición de la herencia es provisoria. ¿Por qué? Porque la ley le reconoce a las personas el derecho de opción. Es decir, una persona tiene derecho a optar entre aceptar o repudiar la herencia. Entonces, si bien idealmente la adquisición se produce en ese derecho, estamos hablando de que es algo provisional. Para el caso de que el llamado a ser heredero la repudiara, o sea, la rechazara, ese rechazo tiene efecto retroactivo y se considera al renunciante como si nunca hubiera sido heredero. Lo mismo ocurre en el caso de la aceptación.
el heredero lo consolida a esta adquisición de la herencia con la aceptación. Y esta aceptación obviamente también tiene el mismo efecto retroactivo que la renuncia. Hay situaciones que se deben tener en cuenta para ver si existen o no existen transmisiones de derecho. Ustedes recordarán cuando vieron seguramente en Civil 1 el caso de la conmoriencia. El artículo 95 del Código Civil dice que se presume que mueren al mismo tiempo las personas que perecen en un desastre común o en cualquier circunstancia si no puede determinarse lo contrario. ¿Qué quiere decir? Que si varias personas mueren y no se sabe exactamente quién murió primero y quién murió después, estamos hablando que eso podría no saberse en una situación, por ejemplo, de catástrofe o en un accidente o en un incendio. Entonces, en ese caso, ¿qué tiene resuelto el código? Que en ese caso no hay transmisión de los derechos entre los conmorientes. Es decir, si no se puede establecer quién falleció primero y quién después, se presume que todos murieron al mismo tiempo y que no hay una transmisión de derechos entre esas personas. Otra situación a tener en cuenta a los fines de estas transmisiones de derechos por causa de muerte es la circunstancia de la muerte presunta. Esto también es un tema de Civil 1, recordarán el artículo 85 del Código Civil, que Doctora, decía sí, perdón. disculpe, una duda respecto de lo que acaba de decir. Entonces, ¿quiere decir que no hubiera traspaso tampoco a los herederos de los conmorientes? O sea, por ejemplo, mueren un padre y un hijo. El hijo tiene a su vez hijos, o sea, nietos que serían nietos del padre. Sería, muere. Sí, te entiendo lo que me querés decir. En ese caso, opera el derecho de representación. Es decir, no hay una transmisión, pero sí los hijos de ese padre muerto al mismo tiempo que el abuelo Claro. heredan por derecho de representación, pero no porque haya operado una transmisión de derechos entre los dos primeros fallecidos. ¿Me interpretás? ¿Recuerdan Sí, cuando sí, vimos derecho de representación? Que podía claro. ser que hubiera fallecido, o sea, ¿cuándo ocurría? Cuando había un fallecimiento anterior del heredero directo y entonces seguían en las líneas ascendientes, descendientes, el derecho de representación. Bueno, en ese caso de la conmoriencia, si existen herederos con derecho de representación, sí se sigue, digamos, la O línea de sea, sería sucesión. que sigue subsistiendo la representación aunque hubiera conmoriencia. Sí, sí, sí. Sí, sí, Ah, sí, porque podía haber fallecido antes también, o sea, es lo mismo. El derecho de ah, representación opera de todas formas. esa era la duda, gracias. No, por favor. Bueno, entonces estábamos con el caso de muerte presunta. El código en el artículo 85 dice que si una persona se ausenta de su domicilio sin que se tenga noticia de ella por el plazo de 3 años, existe una presunción de que ha fallecido. Hay otros casos que acorta el plazo a 2 años, que es en el caso de cuando una persona se encontraba en un lugar como un incendio, un terremoto, una acción de guerra, dice el código, y no se tiene noticias de él por 2 años, o se acorta aún más a 6 meses si se encontraba esta persona en un buque o en una aeronave que ha naufragado o se ha perdido. Entonces, en estos casos de muerte presunta, existe una forma especial de transmisión de derechos. Es decir, cumplidos estos plazos que hablamos y declarado el fallecimiento presunto, los bienes se entregan efectivamente a los herederos, a los legatarios, para el caso de haber un testamento, se hace un inventario de todo y se inscriben en el registro, pero con una prenotación, es decir, con un aviso de que esos bienes están en una situación que se les impide transferir o gravar. Esa prenotación
queda sin efecto cuando pasan 5 años desde la fecha presuntiva del fallecimiento. Hay una serie de artículos que determinan cómo se determina la fecha, en el caso de los 3 años, 2 años y 6 meses, pero bueno, no es un tema, ya les digo, es un tema de Civil 1. Entonces, en el caso de que pasados 5 años desde la fecha presuntiva de fallecimiento u 80 años desde el nacimiento de la persona declarada ausente, cesa esa prenotación y se puede disponer libremente de los bienes. ¿Está claro? Es decir, hay una transmisión de todas maneras, pero con esa anotación que se llama prenotación, que impide la libre disposición de los bienes, y hay que esperar que se cumplan estos plazos, que no han sido modificados. El tema de los 80 años, hoy por hoy, tampoco es una edad, hay un promedio de vida cada vez más elevado, y por ahí podría haber sido un poquito más. Pero bueno, el código dejó en la reforma los 80 años, y esto es lo que hay que tener en cuenta para poder disponer libremente de los bienes. Pero hay que tener en cuenta esas situaciones especiales de muertes presuntas, que no son los casos más habituales, pero sí, lamentablemente, en nuestra zona tenemos bastantes casos de las últimas pautas que dije, que son el caso de 6 meses en caso de naufragio. Ustedes escuchan lamentablemente en forma frecuente que hay muchos naufragios de buques pesqueros, escuchan las quejas por la tele, por el diario, con manifestaciones de que no les entregan lo que les corresponde, no adquieren el derecho a pensión, un montón de circunstancias a partir de este tema de que no se declara la muerte presunta. Y bueno, últimamente tuvimos el caso del submarino, que también generó, diríamos, la aplicación de este artículo de muerte presunta, si bien después habían encontrado, pero bueno, nadie tocó, diríamos, los cadáveres ni nada, sino que quedaron en el fondo del mar, si es que fue cierto lo que nos dijeron, ¿no? Bueno, todas estas cosas, solo se vieron unas filmaciones de eso, pero bueno, diríamos, el caso más frecuente de muerte presunta que tenemos nosotros es el tema de los naufragios. A mí me tocó una vez el caso de un señor que se fue a comprar cigarrillos, que es el típico chiste que se hace muchas veces, y que no volvió nunca más. Y bueno, me tocó hacer el trámite de la muerte presunta cuando este señor, la familia se había dejado estar, y en el momento de que hicimos el trámite tendría 103 años la persona. Pese a que tendría 103 años, tuve que cumplir la totalidad de los recaudos, citar por edictos y hacer todos los trámites para que se pueda hacer la transmisión de bienes a sus sucesores. Pero son casos bastante aislados, no son frecuentes. Bueno, entonces, para que la transmisión por causa de muerte se viabilice, es necesario la muerte del causante, que exista un llamamiento, el llamamiento ya saben ustedes que puede ser por ley o por testamento a recibir una herencia concreta, y que haya una aceptación por parte de quien ha sido llamado a suceder. Tienen que darse estos 3 recaudos. Los temas que vamos a ver hoy están dentro del libro quinto, en el título segundo. El capítulo primero es el derecho de opción, el capítulo segundo es el de aceptación de la herencia, y el capítulo tercero es la renuncia a la herencia. Conmigo van a ver hoy los primeros 2 capítulos. El primer artículo de este capítulo es el artículo 2286, que si ustedes quieren lo pueden ir siguiendo si tienen un código a mano, que habla, en primer lugar, de que las herencias futuras no pueden ser aceptadas ni renunciadas. Traducido, la aceptación y la renuncia solo pueden hacerse después de la apertura de la sucesión. Es decir, no puedo hacer ningún negocio jurídico con anticipación a la apertura de la sucesión, que es lo que va a provocar que yo adquiera la calidad de heredero.
lo que se busca es la deshonestidad de especular sobre la muerte de una persona y que pudieran hacerse algún tipo de contratos, convenciones que vulneren los principios sucesorios que ustedes saben que son de carácter imperativo de orden público. Entonces, hasta que no se abre la sucesión, que, reitero, la apertura de la sucesión se produce con la muerte de la persona, no puedo aceptar una herencia ni renunciarla. Este artículo 2286 va de la mano con el artículo 1010 del Código Civil, que reitera que la herencia futura no puede ser objeto de los contratos, ni tampoco pueden serlo los derechos hereditarios eventuales sobre objetos particulares. Este artículo, además de esta primera parte, tiene una serie de excepciones que creo que ustedes ya han visto y que probablemente yo vuelva a reiterar en otra clase. Pero en principio se ratifica del juego de estos dos artículos, 2286 y 1010, que no se puede aceptar ni hacer ningún tipo de negocio jurídico ni renunciar antes del fallecimiento del causante de la apertura de la sucesión. Como les decía, el primer capítulo es el derecho de opción. Se llama capítulo 1, derecho de opción. ¿Qué es el derecho de opción? El derecho de opción es la facultad que se le reconoce al heredero de decidir entre aceptar, renunciar o guardar silencio frente al llamamiento que le envía la ley o el testador en relación a una herencia específica. Es decir, tiene la posibilidad, de acuerdo al código, de optar. Puedo aceptar, renunciar o no decir nada. Ya vamos a ir viendo, en función de cada uno de los artículos, cuáles son las consecuencias y cómo se hace para aceptar o renunciar. La aceptación, en principio, tiene que ser pura, llana, incondicional e indivisible. Eso está previsto en el artículo 2287 del Código Civil. ¿Y qué quiere decir? Que cuando yo acepto una herencia, no puedo imponerle ni un término ni una condición. El que acepta lo tiene que hacer en forma pura, llana y no condicional. Si se hace una aceptación bajo algún tipo de modalidad o plazo, se reputa que esta persona es renunciante, es decir, no se tiene por aceptada la herencia. Además, tiene que ser total, no se puede hacer una aceptación parcial. Pero en este caso, si se hace una aceptación parcial, la consecuencia es que se interprete que se hizo por el total. Entonces, en el primer caso, si se le pone algún tipo de condición o plazo, se tiene por renunciado, o sea, no aceptado. En cambio, si lo acepto en forma parcial, se juzga que es por el total. O sea, se le da validez y se amplía. ¿Tengo algún plazo para aceptar la herencia? Esta es una pregunta bastante frecuente que podemos llegar a tener en nuestro estudio jurídico, ¿no? Bueno, la respuesta estaría en el artículo 2288, que establece un plazo de 10 años desde la muerte del causante para aceptar la herencia. El artículo dice que el plazo para ejercer el derecho de aceptar la herencia caduca a los 10 años desde la muerte del causante. ¿Qué pasa si yo, dentro de ese plazo de 10 años, no ejercí la opción de aceptar o renunciar? El código actual dice que ante el silencio o inactividad durante ese plazo, se tiene al heredero por renunciado a la herencia. Es decir, el silencio en este caso provoca esta consecuencia, tener por no aceptada la herencia.
Ahora bien, cuando un heredero llamado en primer término no acepta la herencia pasa a el restante grado o persona según sea el testamentario o avintestato. Entonces, este plazo de 10 años corre nuevamente a partir de la exclusión del heredero preferente. Es decir, si el primer heredero tardó 10 años, el que estaba llamado en primer término, y no aceptó la herencia, o después de que aceptara la herencia es excluido por alguna de las causales que ustedes han visto, indignidad, no existe más la causal de desheredación, pero todavía podemos llegar a verlo en algún testamento. El plazo de 10 años corre de nuevo a partir de la exclusión de este heredero preferente. En este tema del plazo, es necesario que sepan también cómo era en el código anterior. ¿Por qué? Porque todavía no han pasado 6 años desde el nuevo código. Entonces, todavía pueden encontrarse con muchos casos en que resulte de aplicación el código de Vélez. Cuando ustedes han estudiado al principio de la materia sucesiones, cuál es el derecho aplicable en las sucesiones, recordarán que en la sucesión por causa de muerte, en relación a los inmuebles situados en la República Argentina, se rige por el derecho argentino vigente al momento del fallecimiento del causante. ¿Qué quiere decir? Que alguien que falleció en 2014 corresponde que se le aplique el código anterior. Y no siempre se inician las sucesiones en forma rápida, por diferentes causas, porque la más habitual es por falta de dinero para hacer el trámite. Entonces, por muchos años más todavía nos vamos a encontrar con sucesiones en las cuales corresponda la aplicación del código anterior. Entonces, ¿qué pasa? En el código anterior, el plazo era diferente. En el código anterior tenían 20 años para aceptar o rechazar. Entonces, si la sucesión se corresponde con una persona fallecida con anterioridad al 1 de agosto del 2015, este derecho a elegir entre la aceptación y la renuncia a la herencia se pierde por el transcurso de 20 años desde que la sucesión se abrió. Recuerden siempre que cuando hablamos de sucesión se abrió, es desde el fallecimiento del causante, no desde que el expediente sucesorio se abre, sino que la sucesión se abre en el mismo momento del fallecimiento. Entonces, habiendo transcurrido esos 20 años, el heredero que no hubiera ejercido ese derecho de opción y no se hubiera pronunciado, gozará o no del derecho de opción según cuál haya sido la actitud de los restantes herederos llamados a suceder. Acá la consecuencia es diferente. Recordarán que les dije que si no, según el código nuevo, si no durante el plazo de 10 años no aceptaba, se lo tenía como no aceptante, como renunciante. Bueno, en el código anterior era al revés. Si pasaban 20 años y no había ninguna manifestación, se lo consideraba aceptante, salvo que hubiera otros coherederos que hubieran aceptado la herencia. Entonces, si otros herederos aceptaron la herencia y este heredero guardó silencio por más de 20 años, entonces sí se lo tenía como renunciante. ¿Está claro? Hola, ¿están ahí? ¿O ya se durmieron? Perfecto, sí, se entiende. Bueno, entonces, el heredero que no haya aceptado en el plazo sería tenido por renunciante,
salvo que antes del vencimiento, o sea, en el derecho actual, el heredero que no haya aceptado en el plazo de 10 años, se lo tiene por renunciante. Salvo que antes del vencimiento del plazo, de esos 10 años, hubiese sido intimado judicialmente aceptar o renunciar a la herencia y no se hubiere pronunciado en el plazo que le dan. En ese caso, es tenido por aceptante. Ese es el artículo 2289 del Código. ¿Qué dice el artículo 2289 del Código? Cualquier interesado puede requerir judicialmente que el heredero sea intimado a aceptar o renunciar la herencia. Imagínense a alguien que está dejando pasar el tiempo y yo soy acreedor, soy legatario, o sea, no me dice si va a aceptar la herencia que le defieren por testamento o no. Entonces, en ese caso, si yo demuestro un interés legítimo, puedo requerir a que el juez lo intime para que acepte o renuncie. El artículo habla de un plazo que puede ser, el juez tiene que otorgarle un plazo a este heredero no menor de un mes ni mayor de 3 meses, que puede ser renovado por una sola vez por causas justificadas. En este caso, el efecto del silencio es calificar como aceptante al heredero. Como les decía, los interesados pueden ser acreedores, legatarios, acreedores del causante o acreedores del heredero. Alguien que tenga interés en que ese patrimonio de alguna manera se transmita, se cumpla con las obligaciones que tenía el causante y a su vez los acreedores personales del heredero que pueden estar interesados en que el heredero herede para poder cobrar. Entonces, en ese caso, el silencio importa que se lo considere aceptante. Todo esto lo van a tener que ver tranquilos y leerlo con mucho detenimiento, hacerse unos cuantos cuadritos para tener en cuenta sobre todo estos efectos tan diferentes del silencio en unas situaciones y en otras situaciones. Por suerte, el nuevo código aclara un montón de situaciones que en el código de Vélez eran producto de la interpretación y de precedentes judiciales y de la doctrina, y por lo tanto, cuando son interpretaciones, ustedes saben que una parte de la biblioteca dice una cosa, la otra dice otra, y bueno, en general se manejan con la solución mayoritaria, que en algunos casos es la que sigue el código, y en otras, el código nuevo, y en otras cosas ha innovado. Esta intimación a aceptar o repudiar una herencia, en el caso de que se trate de un heredero instituido bajo condición suspensiva, la intimación esta que hablábamos recién puede llevarse a cabo cuando se cumple la condición, porque antes del cumplimiento de esa condición no se lo puede considerar heredero y por lo tanto no pueden empezarle a correr este plazo de intimación. Y para esa intimación hay otro punto que hay que tener en cuenta, que son los días de llanto y luto. Esto supongo que habrán escuchado alguna vez, de que hay 9 días que se llaman, a partir de la muerte del causante, que se llaman de llanto y luto, que hay que, diríamos, abstenerse de realizar determinado tipo de actos en relación a los herederos. Eso no quiere decir que de todas maneras uno no pueda solicitar medidas urgentes, necesarias o iniciar una sucesión. Lo que no se puede hacer es intimar al heredero para que acepte o renuncie hasta pasados estos 9 días después de la muerte del causante. Este derecho de opción, de elegir entre aceptar o renunciar a una herencia, se transmite también a los herederos. El artículo 2290 del Código dice que si un heredero fallece sin haber aceptado ni renunciado a la herencia, el derecho de elección se transmite a sus herederos. Ahora bien, si hay varios herederos de este heredero, puede ser que unos quieran aceptar y otros quieran renunciar.
pero los que aceptan por el total y adquieren la totalidad de los derechos y obligaciones que les corresponda al heredero premuerto. Pero esta posibilidad, claramente, hay que tener en cuenta que se transmite. Y como les decía, este derecho de opción tiene efecto retroactivo, es decir, que tiene efecto retroactivo el día de la apertura de la sucesión. Es decir, una vez que yo acepto o renuncio, eso se refleja, diríamos, hacia atrás, hacia el día de la apertura de la sucesión, concretando esta ficción jurídica. Entre esos interesados que yo les decía que pueden ser los que estarían habilitados para requerir al juez esa intimación al heredero para aceptar o renunciar, el Código establece una acción en el artículo 2292, que son las acciones que los acreedores pueden iniciar para que no sean burlados sus derechos. Porque puede ser que un heredero, sabiendo de la cantidad de deudas que tiene, decide arreglar con el otro coheredero de haberlo, renunciando a la herencia en detrimento de sus acreedores, porque sabe que si él acepta y recibe su parte, la va a perder toda por todas sus deudas. Para evitar esto, el Código habilita a los acreedores a ejercer una acción para poder cobrarse. Es lo que se llama la acción subrogatoria u oblicua del artículo 739 del Código, que ustedes también habrán escuchado. ¿Cómo tienen que hacer estos acreedores? Bueno, tienen que primero pedir una autorización judicial para aceptar la herencia en nombre del heredero renunciante. Para eso, para poder lograr que el juez los autorice, tienen que acreditar que el crédito en el cual están basando su legitimación sea de una causa anterior al acto impugnado. Se impugna el acto de renuncia, ¿no? O sea, que el crédito sea anterior, salvo que se pudiera acreditar que el deudor hubiera actuado con el propósito de defraudar a futuros acreedores, lo cual es mucho más complicado. Pero si yo puedo acreditar de que soy acreedor del heredero renunciante con anterioridad a su renuncia, este es uno de los requisitos. Y después que ese acto de renuncia haya agravado o causado la insolvencia del deudor, porque si realmente no ha modificado en nada y que, por ejemplo, el renunciante es una persona solvente, entonces en ese caso carezco de legitimación para meterme, diríamos, en la sucesión, porque no tengo, o sea, el interés en la medida de la acción. Esto es un principio general de derecho procesal. Entonces tiene que encuadrar en ese principio general que tener interés para que me habiliten la acción. ¿Cuáles son los límites de esta acción? Los beneficiarios por la aceptación, o sea, estos acreedores que se beneficiarían por esta autorización judicial para aceptar en representación de la persona renunciante, son solamente los acreedores que ejercen la acción. Podría haber 20 acreedores y son solo 2 los que hacen este trámite, por lo tanto, solo se benefician ellos. Y este beneficio es hasta el monto de sus acreencias. ¿Qué quiere decir? Que si tuvieran, o sea, el patrimonio que se le hubiera transmitido al heredero renunciante fuera superior al monto de los que que tenía que pagar a sus acreedores, simplemente es hasta ese monto lo que ellos van a percibir. ¿Por qué? Porque no son herederos del difunto. Por lo tanto, o sea, si bien están aceptando en la medida de su interés y no se transforman en herederos. El renunciante sigue siendo renunciante, como si nunca hubiera sido heredero. Y si quedara algún remanente de la porción del renunciante, una vez que se paga a todos los acreedores,
este remanente corresponde a los restantes coherederos o a los herederos de grado subsiguiente, es decir, va a en el caso de una sucesión testamentaria, si hay derecho de acrecer a los restantes coherederos, o en el caso de una sucesión intestada, a los herederos de grado subsiguiente. Es decir, únicamente por aquello que les corresponde cobrar. El resto pasa a los restantes herederos. ¿Está claro? ¿Alguna consulta? Sí. No, quedó claro, sí. Bueno, ahora vamos a pasar al otro tema. O sea, terminamos el derecho de opción del capítulo 1 y vamos a pasar al capítulo 2, que es la aceptación de la herencia. Entonces, si en esa opción tomé la opción de aceptar, podemos decir que la aceptación es un acto voluntario, lícito, por el que una persona llamada a suceder, sea por la ley o sea por el testamento, asume los derechos y obligaciones que conforman la calidad de herederos. Y esta aceptación se hace de modo irrevocable. Es decir, una vez que a través de este acto voluntario ilícito, yo que soy llamado por la ley o por el testamento a suceder a esta persona que falleció, asumo todos los derechos y obligaciones de modo irrevocable. Los caracteres que se asignan a esta aceptación de la herencia, en primer lugar podemos decir que es un acto voluntario. ¿Por qué? Porque, como les decía, al tratar la primera parte, la aceptación es una facultad que tienen las personas, que pueden aceptar o renunciar a una herencia. Por lo tanto, es absolutamente voluntario. Es unilateral, porque no requiere el consenso de nadie. Es lisa y llana, porque, como les decía, no puede ser efectuada ni a término ni bajo condición. Porque si es efectuada a término o bajo condición, no es aceptación, se transforma en una renuncia. Otra de las características es que es indivisible. Esto implica el todo de la herencia. Recuerdan que les dije que si alguien acepta solo parcialmente, se lo tiene aceptado por el todo. Es irrevocable. ¿Por qué? Porque una vez que el heredero presuntivo ejerce la opción y acepta, se consolida la condición de heredero y no puede luego renunciar. Esta característica de irrevocabilidad es conforme al nuevo código. Si correspondiera aplicar el código de Vélez, hay una posibilidad de revocar. No es algo que se vaya a exigir en el examen, pero ustedes tienen que saber, y por supuesto que si les toca hacer una sucesión de una persona fallecida antes del 2015, tienen que ir a buscar el código y chequear bien todo, porque ya les digo, hay cambios importantes. Y la aceptación, que tiene efecto retroactivo al día de la apertura de la sucesión. ¿Cuál es el efecto de la aceptación? Asumir la calidad de heredero. No adquirirla, porque la calidad de heredero se adquiere, como les decía, por una ficción jurídica desde el momento mismo del fallecimiento. Pero yo tengo la posibilidad de asumir o no asumir esa calidad de heredero. Entonces, si la acepto, estoy asumiendo la calidad de heredero. La aceptación es un acto esencial. ¿Por qué? Porque da seguridad jurídica al fenómeno de la transmisión hereditaria, porque se consolida en cabeza del heredero las titularidades de los derechos y obligaciones que componen la herencia. Por eso este tema de la posibilidad de intimar, porque hay que tener certezas. Entonces no se puede dilatar sine die la situación de bienes si es que hay algún interés diferente, ¿no? La aceptación la puedo hacer en forma personal, pero también tengo la opción de hacerla a través de un mandatario. En el caso de que yo designe un apoderado para que acepte por mí,
tenemos que ir al artículo 375 del Código Civil, que habla de los poderes. Cuando se refiere a los poderes, o sea, los poderes pueden tener cláusulas generales para representar a una persona y cláusulas especiales, específicas que se introducen en los poderes para darle, diríamos, esa facultad concreta. En el caso de la aceptación de una herencia, no basta ser apoderado en general, sino que ese poder que me están otorgando tiene que tener una facultad especial para aceptar herencias. En general, los escribanos ponen dentro de las facultades que narran el tema de la aceptación de herencias. Lo que pasa es que no son situaciones tampoco muy habituales, pero sí tienen que recordar el tema de que puede hacerse por mandatario en la medida que tenga una facultad específica dentro del apoderamiento. Hay tres formas principales de aceptación: la aceptación expresa, la aceptación tácita y la aceptación forzada. Esto están entre el 2293 y el 2295 del Código. Vamos a empezar por la aceptación expresa. La aceptación expresa es la que se hace en forma escrita y puede ser a través de un instrumento público o de un instrumento privado. Esta es la más sencilla, pero siempre recuerdan que tiene que ser en forma escrita. No es válida una aceptación hecha en forma oral. La segunda posibilidad que tenemos de aceptación es la aceptación tácita. Para que haya una aceptación tácita se requieren dos condiciones principales: que el heredero presuntivo haya ejecutado un acto que suponga necesariamente su condición de aceptar, que no deje dudas de que lo que está queriendo hacer es aceptar. Y en segundo lugar, que el otorgante del acto no haya tenido derecho a llevarlo a cabo en otra calidad que la de heredero, porque hay determinados actos que uno podría hacer como heredero, como interesado, como acreedor. Entonces, si hay, diríamos, alguna otra posibilidad de que ese acto se haya llevado no por mi intención de aceptar, sino por otro tipo de situaciones, en ese caso no se va a tener la aceptación tácita. El artículo 2294 enumera una serie de actos que implican aceptación de herencia. Es decir, son actos tácitos, porque no estoy diciendo en forma expresa que vengo a aceptar. Esos actos que implican aceptación, en primer lugar, dice el artículo, la iniciación de juicio sucesorio del causante o la presentación en un juicio en el cual se pretende la calidad de heredero o derechos derivados de tal calidad. Es decir, si yo inicio un juicio o me presento en un juicio diciendo que que soy fulanito, heredero de tal, aun cuando no esté diciendo en forma expresa que estoy aceptando su herencia, se presume. El inciso B habla de disposición a título oneroso o gratuito de un bien o el ejercicio de actos posesorios sobre él. Eso es claro, si yo estoy disponiendo, obviamente que acá estamos hablando de bienes muebles, porque no podría disponer a título oneroso o gratuito un bien inmueble si antes no hice la sucesión. Pero si estoy vendiendo algo que era del causante o ejerciendo la posesión en relación a algún bien, en ese caso se me tiene por aceptante. El inciso C habla de la ocupación o habitación de inmuebles de los que el causante era dueño o condómino después de transcurrido un año del deceso. Acá pone, diríamos, un plazo. Es decir, si yo estoy ocupando o habitando algún inmueble que era del causante, después de un año, porque podría ser que me encuentre, diríamos, al tiempo del fallecimiento ocupando y después me voy. Si esa ocupación se sostiene durante un año, implica, o sea, el código lo toma como un acto de aceptación. El inciso D dice, el hecho de no oponer la falta de aceptación de la herencia
en caso de haber sido demandado en calidad de heredero. Es decir, te demandan en calidad de heredero de fulano de tal, y yo cuando me presento al juicio no pongo una excepción de falta de legitimación pasiva. Reconozco mi situación, no digo nada. Entonces, en ese caso, obviamente, estoy aceptando la herencia. También estoy aceptando la herencia cuando cedo los derechos hereditarios, tanto a título gratuito o a título oneroso. Y el inciso F y G, si bien hablan de renuncia de la herencia, son casos de cesión de derechos hereditarios que también implican aceptación de la herencia. Por otro lado, hay actos que no implican la aceptación de herencia, que están previstos en el artículo 2296 del Código. Esos actos que no implican aceptación hablan de actos puramente conservatorios, de supervisión o de administración provisional, así como los que resultan necesarios por circunstancias excepcionales y son ejecutados en interés de la sucesión, es decir, actos conservatorios. El pago de gastos funerarios y de la última enfermedad, los impuestos adeudados por el difunto, los alquileres y otras deudas cuyo pago es urgente. O sea, puede haber alguna persona que esté dispuesta a hacer estos pagos, pero no aceptar la herencia. Entonces, en estos casos no se presume. El inciso C habla de el reparto de ropas, documentos personales, condecoraciones y diplomas del difunto o recuerdos de familia hechos con el acuerdo de todos los herederos. Es decir, son bienes, diríamos, de valor afectivo, que no tienen un valor no están en el comercio, y que por lo tanto no son tomados, si están de acuerdo todos los herederos, este tema del reparto no se toma como un acto de aceptación. El cobro de las rentas, el inciso D dice, el cobro de las rentas de los bienes de la herencia, si se emplean en los pagos a que se refiere el inciso B, o se depositan en poder de un escribano. Es decir, yo cobro alquileres correspondientes a bienes de la herencia y los destino al pago de gastos funerarios y de última enfermedad, impuestos, alquileres y otras deudas urgentes, o bien deposito ese dinero que estoy percibiendo en poder de un escribano. En ese caso, no se me tiene por aceptante. El inciso E habla de la venta de bienes perecederos efectuada antes de la designación del administrador. En las sucesiones, ustedes vieron que si hay varios herederos y varios bienes y no hay, y hay necesidad de continuar con la administración que llevaba el causante, se designa un administrador. Pero puede ser que haya bienes perecederos que no se puede esperar a que ese acto se dé en el marco de la sucesión. Entonces, si se venden bienes perecederos y se les da el destino que hablamos, es decir, para pagar estos gastos o se deposita con un escribano, tampoco se puede hablar de una aceptación tácita. El inciso F habla de la venta de bienes cuya conservación es dispendiosa o son susceptibles de desvalorizarse rápidamente si se da de nuevo el precio de destino dispuesto en el inciso D. Es decir, lo que ya hablamos, ¿no? De pagar gastos o depositar en un escribano. Entonces, el artículo termina diciendo que en los tres últimos casos, de los tres últimos incisos, el que ha percibido las rentas o el precio de las ventas queda sujeto a las obligaciones y responsabilidad del administrador de bienes ajenos. Es decir, hay una responsabilidad, pero es la que cualquier persona que está administrando bienes de otros tiene. En la medida que haya hecho las cosas como corresponde, no tiene ninguna consecuencia y no es aceptante. El tercer tipo de aceptación es lo que se llama aceptación forzada. Esta aceptación forzada está prevista en el artículo 2295 del Código. Se da en el caso de que un heredero oculta o sustrae bienes de la herencia.
Entonces, cuando se da esta situación de que un heredero oculta o sustrae bienes, se lo considera aceptante, aun cuando no haya manifestado de ninguna manera su intención, con responsabilidad ilimitada. Es decir, pierde el derecho de renunciar, responde no solo con lo que recibe, sino también con sus propios bienes por las deudas del causante, y además tiene una sanción que no va a participar como heredero en aquellos objetos que ocultó o sustrajo. Y además tiene que restituir la cosa que ocultó. Y si no está la cosa, debe restituir su valor. Es decir, hay una sanción a actos que son contrarios al deber de lealtad, que son sancionados terminantemente por la ley a través de la figura de la aceptación forzada. Entonces, como les decía, los efectos de esta aceptación forzada por un acto que viola el deber de lealtad son la responsabilidad ilimitada, la pérdida del derecho a renunciar a la herencia, la prohibición de participar en la división de los bienes ocultados, y tiene la obligación de restituir la cosa o su valor. ¿Están claros los tres tipos de aceptación? ¿Quedó alguien? ¿Se fueron todos? Sí, profe. Sí, Muy sí, quedaron Bastante claros. claro. Bueno. Hay otra situación que es la aceptación por personas incapaces o de capacidad restringida. Las personas incapaces pueden aceptar la herencia por medio de su representante legal. Las personas con capacidad restringida y los inhabilitados por prodigalidad pueden aceptar por sí mismos la herencia, en tanto la resolución judicial que decretó la restricción de capacidad o la inhabilitación haya previsto este acto y la voluntad sea completada con el sistema de apoyos que se han diseñado para esa persona en particular. O sea, lo que se busca es proteger a las personas vulnerables, pero pueden aceptar la herencia con estos recaudos. Ahora bien, la aceptación, en el caso de estas personas con incapacidad o capacidad restringida, es limitada al valor, o sea, su responsabilidad derivada de esa aceptación es limitada al valor de los bienes que les sean atribuidos. Es decir, hay una responsabilidad limitada al patrimonio que reciben. Y el último tema que tenemos en el programa es el tema de la nulidad de la aceptación de la herencia. En el código anterior había una serie de artículos que regulaban este tema de la nulidad, pero el nuevo código no hace ninguna referencia y por lo tanto se aplican las normas sobre la ineficacia de los actos jurídicos en general. En el caso particular, podría haber una inobservancia de las formas, por ejemplo, en el caso de la aceptación expresa, que tiene que ser por escrito, un incumplimiento de las condiciones indicadas para suplir la incapacidad o la capacidad restringida del heredero, es decir, por ejemplo, que tengan que dar la conformidad, acompañar la conformidad a los apoyos, y si no, los clásicos que son los típicos vicios de dolo, error, vicios del consentimiento, dolo, violencia, error. Digamos, son las normas generales, no hay nada específico en relación a la aceptación. ¿Está claro? Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, yo les voy a dejar, ahí compartí pantalla, diríamos, estos son los puntos fundamentales que ustedes deberían saber y preguntarse cuando estudien el tema. ¿El heredero está obligado a aceptar una herencia? De acuerdo a todo lo que hablamos,
Bueno, ustedes No. buscarán la respuesta. ¿Hay un plazo para aceptar la herencia? Sí. ¿Se puede intimar a un heredero para que acepte o renuncie a la herencia? No. ¿Cómo se acepta una herencia? ¿Qué actos van a entender que el heredero aceptó la herencia? ¿Cuándo un heredero es obligado a aceptar la herencia? ¿Qué actos puede realizar el heredero y no significan que aceptó la herencia? ¿Cómo se puede renunciar a una herencia? Eso lo van a ver mañana. ¿Qué pasa si el heredero tiene acreedores? ¿Qué pasa con la herencia si el causante tenía deudas y el heredero también las tiene? ¿El heredero responde con sus propios bienes por las deudas del causante? ¿Hay algún caso en que el heredero tiene que pagar con sus bienes deudas del causante? Bueno, todos esos, creo yo, son los interrogantes que ustedes se tendrían que hacer, o que por ahí son preguntas de examen, si se sigue con el mismo sistema en el parcial, que creo que sí, que les pueden llegar a hacer y que ustedes tendrían que responder con estos dos capítulos que vimos hoy de derecho de opción y aceptación de la herencia. Si alguien me quiere preguntar algo. Profe, ¿ese Power está en el campus? No, no hay ningún power. Uy, ¿lo podría pasar? No, es que no tengo un power. O sea, Ah, no ¿y le puedo. esto? No, le estoy compartiendo, o sea, interrogantes, pero no hay un power. Ah, no, como... Algo les puedo subir, por ahí no es mío, pero por ahí del año pasado, lo que fuere, pero son los artículos explicados, hay el código, el código comentado de Lorenzetti, trata también los artículos punto por punto, pero no hay un power. Simplemente son los artículos que yo les he ido diciendo y organizando de acuerdo a lo que pide el programa. Pero es un tema para estudiarlo con tranquilidad, ya les digo, fundamentalmente por el tema de cómo se interpreta el silencio o las intimaciones frente a cada situación, y por ahí buscar un libro de lo que les decía, de cómo era el tema hasta el 1 de agosto del 2015, porque es una situación que se nos da en la práctica y se nos va a seguir dando por bastante tiempo. Hay una consulta, los escribanos son muy organizados y hacen consultas dentro del colegio, que se las contestan doctrinarios que estudian muy bien cada tema, y había una consulta en relación a cómo aplicar este tema, pero bueno, me parece demasiado profundo para transmitírselos a ustedes, de cómo hacer ante una situación, porque bueno, como los escribanos, al hacer los estudios de título, se pueden encontrar con situaciones así de herederos no presentados, aceptantes, renunciantes, y tienen que garantizar que el título es viable. Entonces se dan estudios de títulos relacionados con estos temas, pero me parece que es bastante profundo como para que ustedes se pongan a leer eso. Más vale lean bien los artículos y presten bastante atención en los detalles. ¿Alguna cosita que no haya quedado claro? Yo tengo una duda, doctora. ¿Cuándo el heredero responde con sus propios bienes? ¿Cuáles eran los casos? Y es el caso de la aceptación forzada. Aquel ¿El heredero, único? hablando con el código actual, es lo de tener que afrontar deudas del causante con los propios bienes del heredero únicamente en el caso de aquel heredero que ha ocultado o sustraído bienes del sucesorio. En el resto de los casos, uno acepta la herencia y responde hasta el monto que recibe. Ah, buenísimo, gracias.
Antes esto se llamaba aceptar con beneficio de inventario. Si alguno agarra un libro viejo, antes estudiábamos esto como beneficio de inventario. Entonces había más casos en los que uno perdía ese beneficio y a veces terminaba respondiendo con los propios bienes. Pero hoy por hoy no está el riesgo. Si uno hace todo como corresponde, no se queda con ningún bien, no oculta nada, solo va a responder hasta lo que recibe. Por eso por ahí es un poco redundante el artículo cuando habla de los incapaces, porque esa es la realidad, o sea, es la misma situación que otros, ¿no? Que no va a responder sino hasta lo que recibe. Buenísimo, gracias. ¿Algo más? No, está bien, doctora. Bueno, mucha suerte y buenas noches. Sigan estudiando. Buenas Chao, buenas noches. noches. Gracias, profe. Hasta luego.